Miqueas capítulo 4 ya lo leímos y por tanto voy a ir directo al texto. Desde la semana pasada yo le dije, ¿verdad? Les dije, hermanos, si quieren un título, bueno, pues es este: nuestra respuesta futura en el pasado. Es decir, lo que esperamos que suceda está en el pasado. Ya fue dicho, ya fue escrito, ya nació el gobernante. Lo que deseamos como personas y lo que desearíamos para este mundo y para las naciones que lo componen es algo que el Señor tiene planeado y que a través del profeta Miqueas habló, y que es algo que Él va a hacer suceder. Yo espero que les hayan servido los archivos que les envié, ¿verdad? Les envié un panorama de Miqueas. Si usted tiene duda de cómo usarlo, bueno, lea la primera columna de qué tratan los primeros capítulos de Miqueas y luego va y lee esos dos capítulos de Miqueas. Va a tener entonces ya una estructura de lo que debe ir buscando y cómo lo debe ir viendo. No solamente eso, si usted ve el videíto que le envié, va a encontrar también, bueno, además de que está padre, ¿verdad? Porque está animadito y todo, va a encontrar allí pues que los datos históricos que hacen de este libro un libro tan actual. Vio allí la decadencia moral, la decadencia espiritual, manifestada en muchas formas. Líderes corruptos, gente desinteresada en Dios, nadie quería escuchar a los profetas, y por eso es que Miqueas dice, bueno, yo tengo que venir con el valor que da el Señor. Como dice allí en el tercer capítulo, en el versículo 8, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y su pecado. Bueno, este es Miqueas, y usted sabe que él fue contemporáneo de Isaías y de Oseas. Él vio el exilio judío a lo lejos, y algo que es fascinante es que si usted pone un poquito más de atención en los detalles de su profecía, faltaban más o menos 120 a 130 años para que el exilio judío ocurriera a manos de los babilonios. Y en la sección que nos compete ver hoy, ya se habla de Babilonia, ya se habla de los caldeos. Entonces usted tiene allí un texto, además de cronológica, históricamente preciso, en el pasado cercano, perdón, en el futuro cercano de Miqueas. Tiene una serie de detalles del futuro lejano de Miqueas, tan lejano que ni siquiera se ha cumplido en nuestro tiempo. Si Miqueas, por el poder de Dios, por la revelación divina, fue capaz de hablar de detalles del futuro cercano con precisión, los detalles del futuro lejano también tienen precisión. Solamente vi una sonrisa con esa frase, gracias. Si el futuro cercano de Miqueas fue predicho, fue profetizado con precisión, el futuro lejano de Miqueas tiene la misma precisión. Y bajo esa premisa es que nosotros debemos acercarnos a toda la profecía bíblica, porque todo lo que dijeron el Señor no lo dejó caer a tierra. Por eso son verdaderos profetas y no falsos. Y en segundo lugar, porque lo que hablaron, también lo hablaron para beneficio nuestro, y lo que dicen tiene cumplimiento todavía delante de nosotros, no todo está en el pasado. Miqueas 4 es parte de la promesa de esta sección media, la sección intermedia de esta profecía, y es, según el panorama que yo le envié, es la promesa. Ya leímos los primeros versículos, los primeros 5, que inician con la frase: y sucederá en los últimos días. Esos últimos días no se refieren a los últimos días de Jerusalén, esos últimos días se refieren a los últimos días de toda la historia de la redención. Por tanto, nos catapulta Miqueas desde más o menos 650 años antes del Señor Jesucristo, nos lanza, pues ya llevamos 2019, ya casi van 2020, y todavía no se cumplen. De hasta allá nos lanza. Y será establecido el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y afluirán. ¿Se acuerda esa palabrita que yo le dije que me pareció interesantísima?
porque la Reina Valera dice y correrán, y la Biblia de las Américas dice afluirán, y las dos tienen la idea de como si el profeta estuviera viendo ríos de gente que se dirigen hacia un lado, gustosos y con prontitud, con emoción, porque van ¿a dónde? Van a ver al Señor. Allí dice, venid y subamos al monte del Señor, versículo 2, para que Él nos instruya en sus caminos. Van al culto que oficia el Señor. Van a escuchar la palabra del Señor de sus propios labios, ya sin intermediarios de predicadores, ya más bien a escucharla de la propia boca del Señor, como le escuchaban Adán y Eva, y después ese privilegio fue perdido, explotó como una burbuja de jabón, y ahora fue reservado para unos cuantos, y unos muy específicos que tuvieron presentaciones allí del Señor, pero la gran mayoría a través de profetas, y hoy a través de la palabra escrita y expuesta por predicadores. Pero regresará ese privilegio. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará naciones poderosas y lejanas, y traerá una paz que el servicio militar nacional se acabará. ¿Se acuerdan? Le dije, ya ni se adiestrarán más para la guerra, dice el versículo 3. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su qué y bajo su higuera. Imagínense, alzando la manita y échate una uvita. Alzando la otra manita y me regalaron unos higos deliciosos del pastor Isaac y Jackie. No, hermano, pues es que es un privilegio de esta temporada, no hay todo el año. Pero imagínense ahí tener la higuera, nada más alzar la manita. Luego le digo dónde venden un tarro así de mermelada de higo, si le interesa. No habrá quien los atemorice. Les dije, para mí el cuadro que se pinta es como esas personas que viven en pueblitos de nuestro país o de otros lugares, que por las tardes sacan su silla, ¿verdad? Para que les dé el fresquecito en la tarde. Ya están sentados tranquilos, a lo mejor con su agüita, su té, su taza de café. Tranquilos, ¿no? Parece que no les preocupara nada. Nada les atemoriza. Y como si fuera poco que todo esto sea parte de la palabra del Señor, luego viene el sello, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Y luego la respuesta del pueblo: aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Nosotros vamos a seguirle. Es la respuesta del pueblo ante toda la revelación. Ahora, si usted no ha puesto mucha atención al profeta Miqueas en sus primeros 2 capítulos, yo le invito a que lo haga. Es más, en los primeros 3. Porque no todo es miel sobre hojuelas. Se les profetizó juicio justo, que viene de un Dios santo. O sea que de lo que se les acusa a sus líderes y demás, que vimos brevemente la semana pasada, es cierto. Y merecen un castigo, pero luego de ese castigo viene la restitución, la redención, redimidos de esa situación de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Bueno, porque aquí vienen las siguientes palabras en el versículo 6: en aquel día. Entonces se abre una nueva sección del mismo capítulo, del mismo tema. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Usted puede ver claramente el paralelismo que hay entre el versículo 6 y el versículo 7. Se habla de la coja, de la perseguida y de la maltratada. Ahora, es importante eso para que usted conozca esa estructura o reconozca la estructura que está allí presente. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que pueda ver que dice: en aquel día, cuando los reúna, cuando haya todo este tiempo de paz, todo este tiempo del gobierno perfecto del Señor Jesucristo en la tierra, dice: haré de la coja. No puedo pasar por alto esto que dice: declara el Señor. Es importante que yo le explique que esas palabras conllevan
una resolución fuerte. No es, dice el Señor, propone, sugiere. Es una determinación realizada por el Dios Todopoderoso de que esto va a ser realidad. Declara. Por eso suena tan vacío, tan hueco, cuando las personas dicen, declaro, decláralo. ¿Qué hay en mí que puede conllevar tal peso en mis palabras que se asemejen a las del Señor para decir, esto va a suceder? Esto es firme y está establecido por los siglos. Llevamos 2000, casi 700 años más o menos, centavitos más, centavitos menos del tiempo de Miqueas, y esto sigue siendo fiel, sigue siendo firme. Declara, esto va a suceder, que el Señor reunirá, fíjense qué manera de expresar, a la coja, a la perseguida y a la maltratada. ¿Por qué? ¿Cómo que la coja, la perseguida y la maltratada? Bueno, se describe así al pueblo judío, específicamente porque esto está hablando al pueblo judío. Se describe específicamente al pueblo judío de esta manera porque ellos estaban en una situación espiritual decadente, como el cojo que no pudiera andar libremente ni rápido, como una oveja que no puede seguir a su pastor con prontitud. Porque acuérdense, miren, yo espero que usted haya hecho el ejercicio azaroso que le dejé de comprarse una chilindrina, un Garibaldi, una concha, hacerse un cafecito y sentarse a leer Miqueas, y recordará que en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco. Eso de que los voy a reunir, y habla de ovejas, se repite en el capítulo 4, voy a reunir a la coja. Pero ahí no está hablando de una mujer coja. Está retomando la figura de yo soy un pastor y ustedes son ovejas. Eso ya estaba por la palabra del Señor antes. Ahorita se nos invitó a recordar, ¿verdad? O aprender. Estaría bueno que si se sabe el Salmo 23, en Reina Valera, pues ahora le meta otra versión. Pues total, ¿verdad? Ya nos lo sabemos en la Reina Valera, que no nos lo aprendamos en otra. Entonces ya se hablaba, ese es un salmo de David, ya se hablaba de Dios como pastor. ¿Qué le parece el Salmo 100? Porque nosotros somos ovejas de su prado. Dios ya se había identificado con la figura del pastor, el que cuida, el que atiende, el que guía, el que provee, el que procura. Aquí lo vuelve a hacer y dice: yo voy a reunir a la coja. Está hablando del pueblo como si fuera una oveja que no puede seguir a su pastor. Y reuniré a la perseguida. Bueno, allí no vemos ovejas muy perseguidas más que cuando hay algún depredador. Y esto habla del juicio que traería el Señor. Van a tener que salir huyendo. Y cuando los asirios conquistaron el reino del norte, muchos fueron huyendo hacia el reino del sur. El problema es que se trajeron por la idolatría que ya era rampante en el reino del norte. Se la trajeron al sur. Aquellos que han salido perseguidos. Aquí hay un detalle importante, hermanos, y por eso es que usted sabe, ¿verdad? Que yo digo, pues sí, vamos a ver hasta el capítulo 5, versículo 16 para el 21, pero quién sabe. Porque cuando habla de perseguido, eso habla de dejar, de salir huyendo. Y para usted y para mí, que hemos estado estudiando a través del libro de Génesis, es una cuestión vital estar en tu tierra, porque es parte de la promesa del Señor para ti, de la bendición de Dios para ti. Voy a reunir, voy a traer aquellos que moralmente han fallado, aquellos que son incapaces de seguir al Señor, que han demostrado su falla.
que han demostrado que no pueden, o tal vez no quieren en muchos casos, seguir al Señor. Y voy a traer también a aquellos que han sufrido por la justicia del Señor, que tienen que traer ejércitos invasores, a las que yo había maltratado. Entonces habla de estas dos, los maltratados. Quizá pueda ser un tercer grupo, pero pudiera ser nada más aquellas dos ya mencionadas. Escuche el versículo 7: haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Es decir, mientras que muchos judíos iban a ser muertos en las invasiones de ejércitos extranjeros, volverían a crecer como nación. El Señor está prometiéndoles, está enfatizándoles que Él no se va a olvidar de su pacto. ¿Qué le había dicho a Abraham? Voy a hacer de tu descendencia como refrescos en una caja, unos cuantitos. No, voy a ser como las estrellas del mar, del cielo, perdón. Gracias, aquí mi consciente. Gracias por tu palabra. La arena del mar, las estrellas del cielo, nadie los va a poder contar. Entonces lo que está reafirmando es que Dios no se va a olvidar de su pacto. No sé si sutilmente está escuchando todos los esbozos que le voy dando, que aquí hay un atributo de Dios muy claro. Declara, es firme el Señor: los voy a reunir, voy a regresar a donde tienen que estar, y además los voy a hacer que se multipliquen otra vez. Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Este pueblo había sido infiel, pero Dios no es como ellos. Dios es fiel. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Ahora es curioso, porque allí dice: reinará en el monte de Sión. El Señor reinará en el monte de Sión. Usted sabe qué había en el monte de Sión, ¿cierto o no? ¿Qué había? El templo. O sea que este es un gobernante, pero a la vez es Dios, porque habita en un templo, porque gobierna desde un templo. ¿No le parece fabuloso que podamos nosotros, de inmediato, cuando le hablo que Dios habita en un templo, usted qué piensa? ¿En estas cuatro paredes? No, ¿verdad? No me respondieron nada, ya me estaba espantando. Dije, a lo mejor no lo hemos explicado bien. ¿En qué piensa? Piensa en su propio cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu. Dios gobierna en este templo. Dios gobierna en este templo. Así como un día vendrá a gobernar físicamente el Señor Jesucristo en un templo, en el monte Sión, será un gobernante, será rey y sacerdote. Algo así como fue Melquisedec, a quien ya también vimos. Esta semana les tengo que decir algún paréntesis breve. Espero que les esté sucediendo ya lo mismo. Entendí mucho más rápido textos del Antiguo Testamento porque hemos estudiado Génesis. Y allí dije yo, ¿qué vamos a hacer para estudiar luego Éxodo? Porque en algún día tendremos que regresar a los evangelios. ¿Cómo le hacen? Pero uno va estudiando el Antiguo Testamento y va entendiendo un montón más esto, aún sin necesidad de andar buscando comentarios y otras cosas. Vas entendiendo de lo que lees, porque ahora tienes el trasfondo y las promesas, los pilares que Dios estableció en el Génesis, en el inicio, ahora los empiezas a ver reflejados aquí. Y dices, ahora sí. Bueno, fin del paréntesis. Dice aquí: y reinará sobre ellos en el monte Sión. Este es el rey y sacerdote como Melquisedec, desde ahora y para siempre. Ahora, aquí hay que tener cuidadito con esa frase. No quiere decir que va a haber un monte Sión para siempre. La frase, el término que significa para siempre o sin fin, también puede hablar de un periodo largo, o por lo menos indefinido. Eso se asemeja más a lo que explica, ¿verdad?, el resto de la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este detallito, ¿verdad?, que para siempre, o lo que a veces la palabrita hebrea que se traduce como para siempre, no siempre significa eso, sino un periodo largo de tiempo.
Entonces este verso no conflictúa con el resto de la escritura que dice, no, 1000 años. Ahí es donde muchos se traban y dicen, te he dicho que no creas ese libro, está lleno de errores. No tiene error, si lo escribió un autor perfecto, ¿cómo va a tener error? El autor divino que es Dios, a través de muchos autores humanos. El Señor reinará durante un periodo largo. Ahí no habrá elecciones, hermanos. No nos darán tarjetitas de INE anterior conocidas como IFE para decir, bueno, ¿a quién le gusta que Cristo gobierne otros 6 años? Bueno, en México no hay reelección, pero en otros países sí, ¿verdad? ¿Y a quién? Y a ver si le cumple los mismos. No, ya está. No necesita ser elegido. Él es Señor porque lo es, porque siempre lo ha sido. Nació en Belén de un vientre humano, pero Él es eterno como Dios. Reinará para siempre. Esta idea de que reunirá y de que gobernará habla de que el pueblo no andaría desbalagado para siempre, no andaría sufriendo por siempre, sería por un poco de tiempo. Lo cual, hermanos, también, usted sabe que si quiere entender la Biblia y quiere aplicar correctamente la Biblia, tiene que pensar en lo que habla, qué doctrina está presente allí. Pues todo esto habla del carácter del Señor. ¿Por qué tendrían que ser dispersos los judíos en el tiempo que está viendo Miqueas? Ha leído Miqueas, van a ser dispersos. Es más, adelantito viene, vamos a regresar a este tema más adelante. ¿Por qué? Pues por su pecado. La justicia y la santidad de Dios demandaban disciplina para su pueblo, para formar en ellos una actitud correcta de santidad hacia el Señor. Aquí está otra vez el carácter divino expresado detrás de estas palabras. Tendrían que ser dispersados, pero serían también reunidos. Ve el versículo 8. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión. No resisto decírselos, se los voy a leer. Y tú, Migdal Eder. No, ya se equivocó, pastor, porque aquí dice torre del rebaño. No. Y tú, Migdal Eder. ¿No le suena Migdal Eder? Migdal Eder. A ver, vaya a Génesis 35, a ver si le recuerda. Ya pasamos por Génesis 35. Y si no, de tarea me busca el sermón en YouTube de Génesis 35 y se lo chuta otra vez. Migdal Eder. Y tú, Migdal Eder. ¿Ya le sonó? Vaya por favor a Génesis 35, versículo 16. Entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia, recuerda, Jacob se había encontrado con el Señor en Betel otra vez, allá había regresado, y dice, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, ¿qué quiere decir? Próspero, fructífero, fértil, ¿verdad? Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto, y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder, más allá de la torre de los pastores, como se traduce, porque esa es la traducción, la torre del rebaño. Acuérdense de esto. Esto fue se me quedó muy grabado ese texto. Entonces ahora que estaba leyéndolo dije, ay, mira, allí está otra vez. Estaban cerca de Efrata, y quiere decir fértil. Allí había muchos pastores, por eso va allí también Jacob, porque tiene muchísimos ganados, y es tierra fértil, cerca de Efrata. Allí está Belén, ¿cierto? Allí leímos, ¿no? Camino de Efrata, es decir,
Belén. Había tanto pasto, había tanta fertilidad allí, que varios ganaderos llevaban allí sus rebaños. Construyeron una torre de rebaños, es decir, una torre para desde allí supervisar cada quien su rebaño. ¿Cierto? ¿Se acuerda de eso? Allí nació Benjamín. Yo le dije, ya lo leímos, y le dije, por eso Benjamín tiene algunas semejanzas con el Señor Jesucristo. Y busque ese sermón si quiere, para que se acuerde. Bueno, ese Migdal Eder, allí en Efrata, allí cerquita de Belén, es el que se menciona en Miqueas, donde dice: y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, tengo que reconocer que no es un texto de interpretación tan directa como a lo mejor yo lo estoy haciendo sonar, y quiero hablarle primero de una postura diferente. Hay quien interpreta este texto diciendo que no hace alusión a ese lugar del que habla Génesis 35, sino que habla más bien de allí, del monte Sión, y de cómo desde allí, como si estuviera en una torre, siendo un pastor, el Señor gobernará. Lo cual parece bien. Hasta ti vendrá el dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Por cierto, hija de Jerusalén es una manera de hablar del pueblo, como ellos corregirán también con el Señor, junto con el pueblo cristiano durante el milenio, la iglesia. Pero escuché otra perspectiva de lo mismo. Y tú, torre del rebaño, tú, Migdal Eder. Y voy ahora a presentarlo con la suposición de que habla de ese lugar de Génesis 35. Colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio. Otras versiones leen, y de manera correcta, hasta ti vendrá primero. Hasta ti vendrá primero. Vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Y ya con su sonrisa ya vi que ya me entendió. Bueno, así lo interpreto también, porque si voy palabra por palabra, leyendo en el texto, dice: y tú, Migdal Eder, hija de Sión, hasta ti vendrá y llegará al dominio primeramente el reino de la hija de Jerusalén. El primer lugar a donde tendría que venir el Señor era Belén Efrata. El gobernante, el que se subirá al monte Sión a gobernar, tendría que venir allí primero. El dominio. Ahora, fíjese esa frase impactante. No habla de el gobernador, el electo. Habla de el dominio, como personificando el dominio en uno solo. Bueno, es que el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Absolutamente el gobierno sobre todos lo tengo yo. Qué peligroso sería que Jesús no fuera divino, santo. Porque el poder tiene la característica de que puede corromper a las personas. Es mucha tentación tener tanto gobierno, tener tanta autoridad, todo y todos a tu disposición. No tengo ni todo ni todo a mi disposición, ni en mi casa, hermanos, imagínense. A veces ni el control de la tele es para mí. Ahora, tener todo y todos a tu disposición. Vendrá a ti primero, Migdal Eder. Primero tendría que llegar allí. No es una postura que va a encontrar comúnmente. Si usted le busca, y espero que lo haga, que ponga en la balanza mis palabras y que vaya y estudie lo que le estoy diciendo, no va a encontrar esa postura mucho. Pero a mí me parece, por lo que dice el texto y los detalles mismos del versículo, que está hablando de que primeramente el primer lugar que visitaría el dominio, el que tiene todo potestad y autoridad, sería
ese. Ahí donde nació Benjamín. Ahí donde murió Raquel, Belén Efrata. Ahí tendría que venir primero el dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Y fíjense lo que viene el versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? No hay rey en ti. ¿Ha perecido tu consejero que el dolor te aflige como a mujer de parto? Un cambio abrupto en el tono, ¿no creen? Veníamos pues de bajadita, ¿verdad? Todo bonito, del versículo 1 hasta el versículo 8, pero ahora el 9, Miqueas como con un cambio abrupto. ¿Por qué gritan? ¿Por qué gritan? ¿No hay rey en ti? No, es que no iba a haber rey. Es que iban a ser arrasados, llevados como esclavos. Ha perecido tu consejero. El consejero era otra manera de llamarle al rey, porque era por su consejo, por lo que él pensaba que era mejor para la nación, que guiaba al pueblo. Entonces son dos formas de hablar de la misma persona. Por eso dice, ha perecido, que el dolor te aflige como a mujer de parto. Este dolor inevitable que viene sobre la mujer que está a punto de dar a luz. Vaya, sé que hay maneras de menguarlo, pero de todas maneras, de que hay dolores, hay padecimiento, es inevitable. Pues retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Para cuando Miqueas profetizó, faltaban más o menos 120 a 130 años para que los babilonios invadieran el reino del sur. Para ese momento de Miqueas, los babilonios ni siquiera figuraban como una nación tan potente. Estaban en ascenso, pero no eran el imperio del momento. Eran los asirios. Algunos de los presentes a la audiencia de Miqueas, porque yo le puse, ¿verdad? Más o menos predicó durante 25 años. Su ministerio fue como de un cuarto de siglo. Aquellos que hayan escuchado a Miqueas quizás se reían. Por favor. Ni siquiera figuran. ¿Esos qué? ¿Estás re loco? Háblanos de otros, pero esos, ¿cómo crees? Año 587, la toma de Jerusalén, antes del Señor Jesucristo, por supuesto. La toma de Jerusalén. ¿Y sabe qué es fascinante al respecto? Que otra vez habla de la fidelidad de Dios. Hay un texto que a veces es citado de una manera un tanto incorrecta. Usted lo va a reconocer. Palabra fiel es esta. Otra vez, la declaración, frase muy de Pablo, pero esto es palabra divina. Entonces, esto declara el Señor como Miqueas. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y hay quien interpreta, si somos infieles, no le hace el Señor, nos va a guardar. Es como esa calcomanía que ven en algunos transportes públicos, que dice: Señor, si yo me olvido de ti, hoy tú no te olvides de mí. Un poquito ventajosa la cosa. Aquí dice, si somos infieles, Él permanece fiel. No queriendo decir de que si nosotros le fallamos, Él no. Está diciendo, si nosotros somos infieles, Él no se va a contradecir a sí mismo y va a seguir siendo el Padre amoroso, pero que disciplina.
Él va a ser fiel a su persona, porque no puede negarse a sí mismo, porque no puede ser un Dios condescendiente, consentidor del pecado. No, Él es santo. Cosa similar lo que sucede en el texto que nos compete hoy, que es Miqueas, capítulo 4, versículos 6 al 10, porque el Señor estaba diciendo a través de su profeta: esto va a suceder. Sí, viene un tiempo que va a haber bonanza y paz, pero primero hay que pasar por esto. Y el Señor es tan fiel que sí ocurrió. Y como eso ocurrió, entonces el otro también ocurrirá. Ahí empezamos, ¿cierto? De allí venimos. Y usted ya se va dando cuenta que ya voy a acabar, porque ya voy aterrizando en la misma pista de donde partí. Ya le llevé a través del recorrido de estos versículos para mostrarle la fidelidad de Dios, para mostrarle la santidad de Dios, para mostrarle el amor de Dios. Y aquí también dice, en el versículo 10, retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Un segundito nada más. Otra vez, el ser arrancados de la tierra era un asunto grave para los judíos. Usted y yo, que hemos estado estudiando el libro de Génesis, hemos visto qué ocurría cuando aquellos hombres salían del territorio marcado por Dios. ¿Cómo les iba? Pues mal. Este era el sitio de bendición. ¿Qué dijo Abraham? Ve y búscale esposa a mi hijo, pero que no vaya él. Él se queda. Esta es la tierra. Aquí es donde el Señor nos mandó. Si serían arrancados, eso no eran buenas noticias. Y luego irían hasta Babilonia, lo cual habla del control perfecto de Dios sobre todas las naciones del mundo. Y al final, el versículo 10 dice: allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Y eso pareciera cerrar la idea que inició en el versículo 6 cuando dice: los voy a recoger. Voy a poner cojitos, los voy a poner perseguidos, pero de allí los voy a reunir. De allí los voy a reunir, los voy a rescatar. De allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Mire, cuando vamos a través de libros del Nuevo Testamento, pareciera que todo es encrechendo, para los términos músicos, ¿no? Así va subiendo el volumen, sube hasta llegar al clímax y todo es felicidad, pero cuando vemos esto a veces no sabemos qué hacer con esa inserción del versículo 9 y 10. ¿Qué hacemos con eso? Si veníamos hablando bonito, ¿qué hacemos con todas estas frases? Bueno, deje que todas esas frases le hablen de Dios, de un Dios santo, que no se va a contradecir a sí mismo, como lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, que ya mencionamos. Pero también deje que ese Dios le hable de su fidelidad, lo que se cumplió en el futuro cercano de Miqueas con exactitud, a pesar de que no parecía haber señales de eso. También se cumplirá en el futuro lejano de Miqueas, y todavía es futuro para nosotros, no sabemos qué tan cercano, pero es futuro para nosotros. También se cumplirá con la misma exactitud. Y no se me ha olvidado que estamos en Navidad, pero el que nació en Navidad es el que va a hacer esto posible. Dios ya puso la piedra angular. Él es el que va a sostener ese reino. Él es el que va a reinar. Y es lo que celebramos con todos estos adornitos y todas estas luces. Y si hay arbolita, arbolita. Y si no hay nada de eso, no le hace. Porque lo que festejamos es al Señor, que se encarnó. Y le enseñamos a generaciones más jóvenes y más grandes, tal vez, si es necesario. Y le enseñamos a la sociedad que este Jesús que vino a esta tierra, porque vino, es el Señor, como cantábamos justo antes de esta meditación. Que Él es el Señor, que ha nacido ya, y que
así como se cumplió lo que estaba cerquita de Miqueas, se cumplió lo que estaba más lejano de Miqueas, que es esto, lo que voy a hablar en el versículo 2 del capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, otra vez vamos a regresar para allá. Tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldré el que ha de ser gobernante en Israel. Eso también se cumplió. Así que el Señor ha venido poniendo el fundamento para que todo lo demás se lleve a cabo. Navidad, entonces, hermanos, es uno de los pilares de nuestra fe, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de este texto le estamos viendo como un paso en el plan. Una de nuestras niñas hizo una pregunta que yo me supongo ha de haber sacado algunas lágrimas a su papá. Una de nuestras niñas en la iglesia. Sin duda a mí me dio mucho gusto escuchar. Y más que pregunta, creo que fue una afirmación. Y si vino la primera vez, entonces va a venir la segunda vez. Y su cabecita ya conectó. Pues si prometió y cumplió, entonces lo que ha prometido lo va a cumplir. Sí, lo va a cumplir, porque Navidad es parte del plan. Un gran paso, pero es parte. El plan sigue. Y usted y yo somos parte de ese plan. Y al salir a las calles, salga con la convicción y la fe y la firmeza puesta de que esto es la verdad. La historia lo prueba. Pero si a alguien no le basta la historia, su vida lo prueba. Usted ya no es quien era, por la gracia del Señor. A quien puede decir y refutar, o al menos argumentar más bien, en contra de la historia, pero no pueden argumentar en contra de la fe que hay en nosotros, que es firme y que no es ciega, que está bien establecida sobre la palabra del Señor con toda la firmeza que esta tiene, como vimos esta mañana. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Pero el plan sigue, está en marcha, con pasos firmes, fuertes, imparables. Y nosotros, Señor, también vivimos en ese plan. Que lo ajetreado de esta temporada, Señor, y lo conflictivo para el transporte, para movernos, desplazarnos, los compromisos, Señor, que a veces hay con familia, trabajo, amistades, les sepamos dar su momento, su lugar, su importancia, pero que lo que impere en nuestra mente en estas semanas, Señor, sea ver también a tu Hijo Jesucristo encarnado, pero también resucitado y regresando, Señor, en gloria para llevar a cabo lo que resta del plan que hoy no está detenido, plan que hoy sigue, y a medida que nuestro reloj sigue andando, Señor, tu reloj sigue marchando y nosotros somos parte de este plan. Y lo que hoy corresponde, lo que hoy tú estás haciendo es usar a tu iglesia para dar testimonio del Evangelio de salvación en Jesús por la fe en Él solamente. Que vivamos, Señor, contentos en ese plan. Sí, vivimos en un mundo caído, sí, es un mundo difícil, sí, hay muchas adversidades, pero hay un Dios por encima de todo eso. Y hay un plan a través de todo esto. Y cuando más abundante ha sido el pecado, la gracia ha sobreabundado. Gracias, Señor. Que llevemos tu palabra con fidelidad y con valor, como Miqueas. Amén.